El mundo sigue conmovido por los atentados del jueves en Cataluña. Primero fue a la tarde en la Rambla, la famosa Rambla, la calle más alegre del mundo, como decía Federico García Lorca. Luego fue en Cambrils, en Tarragona, también en Cataluña. Según el gobierno central español, la célula yihadista ya fue desarticulada. Sin embargo, la Policía Autonómica Catalana dice que la investigación continúa. Vemos un informe y después lo analizamos. Fin de la tarde en el centro de Barcelona. Una furgoneta se precipita a toda velocidad por el paseo central de las Ramblas, la popular avenida. El vehículo embiste a decenas de peatones, dejando al menos 13 muertos y cientos de heridos. Las víctimas son de 35 nacionalidades diferentes. El conductor huyó y el ataque fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. Horas después, el balneario de Cambrils, a 120 kilómetros de Barcelona, da el alerta. Un automóvil arremete contra la multitud en el paseo marítimo. Finalmente, impacta contra un vehículo de los Mossos d'Esquadra y se desata un tiroteo. 5 presuntos terroristas fueron abatidos, un policía y 5 civiles resultaron heridos y una mujer murió en el hospital. Al momento, 4 sospechosos se encuentran detenidos por los ataques. ¡Hijos de puta! Yo iba entrando en la plaza de Cataluña y vi una furgoneta venir y se oye gritos y de repente mucha gente dándole, se escucha ¡ay! Y después como la gente dándole al metal al coche, y entré a la estación y le dije a la gente, mira, un ataque terrorista, y después salí y había gente como tocándose, herida afuera, había una mujer en el suelo sangrando. Se veía en el suelo chanclas, se veía gafas, comidas sin terminar, bebidas sin terminar, mucha gente encerrada en los bares, en los restaurantes, con muchísimo miedo. Era una cosa terrible, vamos, que nunca la había vivido y causa bastante impresión. En realidad, el primer problema de Europa, según se recogía en un estudio que se nos presentó a los jefes de Estado y Gobierno en uno de los últimos consejos europeos, era la lucha contra el terrorismo. Es lo que más preocupa hoy en Europa, lo cual está muy justificado después de los atentados que hemos visto en ciudades de nuestro entorno, como pueden ser París, Niza, Londres, Berlín, incluso en Suecia, no hace muchas fechas. Más nos importa es que logren esclarecer los hechos, pongan a los criminales a buen recaudo y sean eficaces para evitar que en el futuro se vuelvan a producir estas circunstancias. Le he trasladado en privado al presidente Puigdemont, que cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas y confortar a sus familias, restablecer cuanto antes la normalidad ciudadana y poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad. Han de saber también que toda España se conmueve con el mismo sentimiento que hoy se vive aquí en Barcelona. Davant d'un acte de dimensions molt greus i que volem condemnar enèrgicament. La democràcia i els valors intrínsecs que en són, de la llibertat i la igualtat, estan sempre per damunt de la violència terrorista. Catalunya ha estat, és i serà terra de pau i terra de benvinguda, i no deixarem que una minoria acabi amb la nostra manera de ser que ha estat forjada al llarg dels segles. Una vez más decir que Barcelona está aquí de pie, que no tenemos miedo, que estamos unidos en los valores de la democracia, de los derechos humanos, de la paz, de la convivencia, que no vamos a tener miedo. Es que era una cosa que tarde o temprano tenía que pasar porque era raro, muy raro que no pasara en una ciudad como esta, con tanta gente, tanto turismo, las amenazas que habían previas, y es una cosa que por mucha seguridad y muchos controles es inevitable. En el municipio de Cambrils estamos consternados por la situación que hemos vivido esta noche. Está siendo una noche muy larga y muy difícil para todos. Y desde aquí pues dar un soporte a todas las personas, a todos los afectados, y agradecer a todos los cuerpos de seguridad, tanto los Mossos d'Esquadra como Policía Local, bombers, el SEM,
tanto los que estaban de servicio como todos los voluntarios que además han venido a reforzar todavía no estaban de servicio. Unas 100.000 personas gritaron "Nothing Port" primero. No tenemos miedo, decían. Y después el silencio, como veíamos recién, fue atronador. Esto fue precisamente ayer en Barcelona. Veíamos también incluso a los equipos de fútbol, no solo el Barcelona, también el Madrid. España completa está detrás de todo esto, tratando de recomponer y tratando de analizar y de ver exactamente qué pasó y qué pudo pasar, Jorge, porque lo que dicen ahora, lo que vienen diciendo ya desde ayer, sobre todo las fuerzas de seguridad catalanas, es que en realidad todo estaba preparado para algo muchísimo mayor y que por una cuestión fortuita, como la explosión de esos explosivos con los que pensaban atacar, los convenció para intentar otra cosa. Por eso la conexión entre miércoles, jueves y viernes. Es decir, el miércoles Alcanar, en Tarragona, allí en un chalet, estalla una bombona de gas que aparentemente habría habido gas propano y gas butano, habría 35 de ellas, y muere una persona. Y a su vez también muere un vecino. Esto lo relaciona luego los Mossos de Escuadra, que es la policía de Barcelona, lo relacionan al día siguiente con lo que ocurrió allí. 2 furgonetas, en realidad se usó una, alquilada por el hermano de quien fue abatido, aparentemente, y esto también es un tema, los hermanos cómo participan en el terrorismo en estos casos, y luego Cambrils, es decir, la huida hacia Cambrils, a 100 kilómetros de Barcelona, se saltan un control policial con otro vehículo y allí son abatidos otros de los que integraban esta célula. Hasta ahora hay 8 muertos. Ahora, la RAM, 14 digamos en lo que fue el atentado, entre los 2 atentados. Ahora, entre los 3 puntos que se supone que iban a ser tocados, uno de ellos era la Rambla, precisamente, se supone que otro era un puerto, y era la Sagrada Familia donde querían atacar. Lo había advertido la CIA. 2 meses antes la CIA le advirtió a los Mossos de Escuadra que podría haber un atentado allí en la Rambla y en la Sagrada Familia, desde luego. A su vez, hay un dato también importante. El consulado de los Estados Unidos está ahí en la Rambla, está muy pegadito, y tiene una antena con la cual, instalada en 2009, con la cual se controla el Mediterráneo. Es decir, las agencias de seguridad controlan el Mediterráneo. Con todo esto no se pudo impedir, sin embargo, lo que ocurrió el jueves y, por supuesto, lo que ocurrió el día siguiente o en la madrugada del día siguiente. La cantidad de historias, Natalia, que hay detrás de todo esto, historias de vida de aquellos que dejaron la vida en estos lugares. Recién hablábamos de una furgoneta que se saltó un control, encontraron allí también el cuerpo acuchillado de quien se supone que era el chofer, que era un cooperante. Así es, pero hay muchos interrogantes, Inde, como decís. Uno de ellos es cómo 20 garrafas en una casa no fue detectada por la policía, además habiendo sido una célula que son todos jóvenes marroquíes vinculados al yihadismo, que en realidad no tenían experiencia yihadista, pero sin embargo estaban radicalizados. Pero a su vez mostraron una infraestructura importante, desorganizada, pero una infraestructura en sí. Y los interrogantes, por ejemplo, ¿por qué tantos vehículos? ¿Por qué nadie los detectó? ¿Y por qué, por ejemplo, en un primer momento se pensó que el conductor era un joven de 17 años y ahora están buscando a otro como presunto autor, que es parte de la banda y que tiene 22 años, que es Younes Abou Yacoub, bueno, si se pronuncia bien desde aquí. Lo cierto es que esto se produce en Cataluña en un contexto político muy difícil. Es una Cataluña donde hay un proceso de separatista muy importante a nivel local, con ataques terroristas de catalanes radicalizados hacia los turistas. Entonces ahora se producen acusaciones y esa España unida que se vio con el rey y con Rajoy en un principio ahora se transforma nuevamente en una cuestión política. Hoy están diciendo el ministro del Interior de la España federal que la banda ha sido desarticulada, que esta célula ya está muerta, pero en cambio el ministro, quien sería el ministro del Interior de Cataluña, dice que eso no es así y que faltan personas por detener. Raúl.
Hay varios interrogantes que quedan abiertos hacia futuro con esto. Primero, que este tipo de estructura funciona en forma descentralizada y con estos llamados ataques de bajo costo, con lo cual una de las preguntas que hay que hacer es si una vez que esté derrotado el ISIS o el Daesh en los frentes de combate de Siria, Irak, esto puede continuar, puede seguir siendo una amenaza. La otra cuestión es cómo se responde a estas amenazas o a estos riesgos. Por un lado, obviamente, con el temor que significa este terrorismo latente, y por otro lado, estas cuestiones que siempre son las que atraviesan el límite entre el Estado de Derecho y el Estado de Seguridad, que es un conflicto muy difícil todavía de resolver para los gobiernos que están dentro del espacio que se siente amenazado por este tipo de... Sí, y además la psicosis de la que venimos hablando tanto tiempo, ¿no, José? Porque en esta misma semana tuvimos otros episodios, como el episodio de Finlandia con 2 muertos, un episodio cerca de Düsseldorf, en Alemania, esta mañana en Siberia, en Rusia. El de Finlandia finalmente se detectó que efectivamente el autor era un chico, un refugiado marroquí, también estaría vinculado con esto. Los otros 2 todavía no se sabe. Pero ¿qué pasa con el resto de la humanidad? No, claro, yo creo que, a ver, volvamos a la definición básica del terrorismo como una forma de comunicación política, en el sentido clásico, ¿no? Hay un emisor, que es un grupo terrorista, que transmite un mensaje, el terror, a una audiencia que en tiempo de globalización es una audiencia mundial. Hay un atentado en Barcelona, a los 10 segundos recorre el planeta. Cuando ocurrió el primer atentado terrorista de estas características en Niza, es decir, era francés tunecino que tomó una camioneta frigorífica y le estrelló contra una multitud, murieron más de 80 personas en aquel momento en Niza, dijimos, los especialistas saben que cuando un método funciona, el terrorismo recurre nuevamente a él porque rápidamente se propaga y son métodos que están muy al alcance de la mano, sobre todo en un momento en el cual los modos de adhesión a la causa terrorista, entre comillas, son muy variables y en algunos casos muy tenues. Muchos de ellos, en muchos casos, ni siquiera tienen entrenamiento, en muchos casos ni siquiera tienen una relación orgánica, ni siquiera una relación orgánica, digamos, de segundo grado con alguna organización terrorista estructurada y con vinculaciones con el mundo islámico y demás. Entonces, es muy difícil de parar y lo que vos decías es interesante porque Europa está aprendiendo, creo yo, a convivir con estos fenómenos. Digamos. Cuando el fenómeno se repite, hubo ya como una docena de atentados de este tipo, de como decía Raúl recién, que me gustó la expresión de bajo costo, digamos, ¿no? Que implican un costo relativamente bajo en términos de inteligencia, de recursos disponibles. Pues bueno, robar una camioneta es algo que está al alcance de cualquiera, comprar unas garrafas de gas también, digamos. Entonces, ¿Cuántos se desarticularon antes de que nos seguramente mucho más ¿no? de lo que nos enteramos, porque en muchos casos pasan por abajo del radar de la Fuerza de Seguridad, en otros casos no. Ahora, cuando uno viaja a Europa, ve que hay cambios. Por ejemplo, en París, una ciudad en donde no se veía policía, yo estuve este año, y vos ves policía por todos lados. En cualquier espacio público están los policías con los fusiles, que serían el equivalente al FAL argentino, no sé cómo llamará en Francia, fusil semiautomático, desenfundado. Eso era algo impensable en Francia hace 3 o 4 años. Vamos seguramente a ver cómo a partir de estos atentados con vehículos aparecen los pilarcitos, esos que uno ve acá frente a las instituciones de la comunidad judía, digamos. Bueno, eso es algo que está empezando a generar una mutación en la vida cotidiana sobre todo de las sociedades europeas. Y me parece que es uno de los objetivos del terrorismo, que es que el espacio público se limite, que haya más policía, que haya más vigilancia, que haya más desconfianza. Mencionábamos Finlandia, ¿no? Con 2 muertos. Y el mismo modus operandi que en su momento tramó aquel que se llamó Abu Muhammad al-Abdani, que era el sirio que controlaba el Estado Islámico. Lo abatieron en agosto de 2016, esto fue en Alepo. Justamente. Recordemos que el Estado Islámico, ISIS o Daesh, tenía por un lado a al-Baghdadi, iraquí, y por el otro lado a este hombre. Este hombre fue el que en la revista Rumiyá, que se llama Roma ahora, y que antes se llamaba Davik por la ciudad siria, dijo, bueno, para atacar a los infieles, a los cruzados, usen lo que tengan a mano. No es necesario que tengan explosivos. Péguenles con una piedra, alquilen un coche y embistan contra una multitud, o Finlandia, tomen un cuchillo y maten gente por la calle. Hasta ahora, desde Niza, es decir, desde el 14 de julio de 2016, hubo 8 atentados con vehículos, ¿sí? 3 de ellos en Londres.
Claro. Es un dato. Y los que fueron con cuchillos, que fueron relativamente menos impactantes, porque evidentemente se los pudo Si detener descontamos antes. los que ocurren en Medio Oriente, concretamente en Jerusalén, porque ahí también la hora de los cuchillos llegó desde el año pasado, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y si vamos al caso, también ha habido gente embestida con coches en los Estados Unidos. También. Pero este mensaje era para Europa. Sí. ¿Sí? Para Rumiyá, Roma, porque el símbolo de la lucha del ISIS es el Vaticano, es Roma. Y de ahí la lucha contra los cristianos, a los que llaman cruzados. Por eso lo de la Sagrada Familia. Exactamente, o el Coliseo de Roma, que es otro de los había sido uno de los objetivos, de ¿no? los blancos vigilados. Bueno, y los lugares de placer también occidentales son blanco del terrorismo. Lo vimos en Orlando, Miami, en Florida, cuando... Y lo vimos en la Rambla de Barcelona, concretamente. Eso, vos Y en preguntabas Niza. hace un ratito... y cuántas historias cortadas y cuántas vidas interrumpidas, 35 nacionalidades aproximadamente. Es más, a esa hora es más turística la Rambla y entre ellos, bueno, fallecieron una argentina con nacionalidad española, entre estas 35 nacionalidades, y también una mujer que, hablábamos hace un rato fuera de cámara, casi argentina, una italiana que vivió décadas aquí en la Argentina. Así que efectivamente el turismo internacional. Y si las víctimas son de diferentes países, cuanto más la necesidad de que la solución, la respuesta venga también de una conjunción de países donde obviamente no pueden estar ajenos o aparte los países de origen o de religión musulmana. Me parece que también en este planteo aparece la cuestión de cómo se resuelve que la vía de comunicación del terrorismo sea esta, o por lo menos la vía de comunicación de cierto sector fundamentalista sea esta, cómo se la combate y cómo se entiende este proceso que realmente es muy complejo, ¿no? Lo que decía Raúl antes, José, en relación a si estos son los estertores o si independientemente de que deje de existir el califato, esos tentáculos van a seguir actuando. Esa es una pregunta, yo por lo menos no tengo respuesta, digamos, en un momento en el que el ISIS territorial o el Daesh territorial está acorralado, ha perdido sus enclaves, tiene cada vez control de menos territorio, esa especie de economía política que había generado alrededor del petróleo, que vendía petróleo, se sospechaba Turquía, etcétera. Todo eso está muy acorralado militarmente. Ahora, ¿eso significa que vamos a ver el final de ISIS? Probablemente no, probablemente mute hacia otra cosa, porque una de las grandes, digamos, de las grandes ventajas del terrorismo en el siglo XXI es su capacidad de mutar y de irse transformando en otra cosa. Al-Qaeda no se comportaba de la misma manera que el Estado Islámico, que no se va a comportar de la misma manera el Estado Islámico cuando tenía una entidad político-territorial que ahora que ya no la tiene más, digamos. Pero porque hay una causa, ¿no? Vuelvo a Abdani, que es el ideólogo de este tipo de atentados. Él dice, si perdemos territorio, ustedes, cristianos, ¿creen que estamos perdiendo la guerra? Si perdemos Sirte, si perdemos Mosul o Raqqa, no. Y hay un dato. Entre la quinta y la sexta parte de aquellos que combaten para el Estado Islámico, ISIS o Daesh, en Siria y en Irak, son europeos. Estamos hablando de 50.000 personas. Muchos de ellos hijos originales de sirios o iraquíes que nacieron en Europa. Fueron a entrenarse y a combatir allí y ahora están volviendo. Sí, claro. ¿Qué va a pasar con ese regreso? Es decir, lo que tenemos hasta ahora es terrorismo de bajo costo y alto impacto. Rapidísimo. Sí, pero ahí hay una profunda necesidad y una deuda enorme en Europa con las diferencias sociales que hay y estos jóvenes que son políticamente integrados, pero no es cierto porque social y económicamente están fuera del sistema, con muchas necesidades. ¿Algo rápido? Sí, un solo dato. Una de las movidas propagandísticas más populares de la revista virtual del Estado Islámico fue pedirle a sus adherentes alrededor de Europa que sacaran una foto del lugar donde estaban. Y había fotos de todas las ciudades de Europa.